lo que corresponde a la palabra, igual que ustedes también. Nosotros estamos tratando de descansar, más con este tiempo que nos cambia, ¿verdad? Completamente, hermanos, el panorama, pues nos lleva tremendamente a sentirnos, pues, afectados de la garganta, a veces por el clima, ¿no? ¿No sé si a usted le ha pasado en estos días que andamos afectados, ¿verdad? Por la garganta, de repente hay una gripe por ahí. Y bueno, el hermano iba a estar trabajando con el sonido mientras, a menos que sea yo el que me oigo así medio, creo que nomás me oigo allá afuera, aquí no me oigo nada en monitores. ¿Me oigo dónde, hermano? Más afuera que adentro. Ahí está, comprobado, no soy yo. Gloria al Señor. Por ahí vas mejorando, muy bien, por ahí estás más mejor que antes. Ahora les encargo, acá está, ¿dónde está? ¿O no me lo han traído? No mames, no me lo tires, hermano, porque si no me vas a asustar otra vez como el otro día. Y luego me he vuelto muy nervioso yo últimamente, de repente yo tiro patada y mordida, hermano. ¿Verdad? ¿Te imaginas? ¿Verdad? Si lo ponen a uno nervioso. Gracias, hermanos. Saludos a todos los hermanos que están a través de la vía cibernética, desde aquí de casita en Ken, Ministerio Levantando la Cosecha, ¿verdad, hermanos? A cada uno de ustedes. Comparta la transmisión, no se quede solamente con el hecho de saber que nos reunimos, no, comparta la transmisión para que otros sean bendecidos también y motivados, porque durante esta pandemia hemos tenido desde luego pues reclutamientos y también hemos tenido la mala experiencia de ver cómo el enemigo ha trabajado el corazón de algunos y algunos pues también han sido afectados por la pandemia. Pero nosotros seguimos creyendo que Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y que el mundo pues puede estar al revés y el mundo está al revés, si bien es cierto, pero nosotros estamos creyendo que el Señor va a hacer cosas extraordinarias en este tiempo. Es un tiempo glorioso donde debemos de aprovechar. Platicaba con los jóvenes que predico todos los miércoles a través de la vía cibernética, de aprovechar bien el tiempo, hermanos. Y a veces no pensamos en aprovechar bien el tiempo o de qué se trata, pero en realidad es bien importante el aprender a aprovechar bien el tiempo que el Señor nos permite tener, especialmente cuando venimos a la iglesia, saber que venimos a buscar de la presencia de nuestro Dios. Gloria al Señor. Muy bien. Entonces, voy a conectarme rápidamente nomás aquí para darme una idea cómo andamos y luego nos conectamos. Amén. Muy bien. Mija, te voy a rogar que no hagas eso, mami, por favor. ¿Ok? Please. Not in church, ¿ok? Please. Ok, vamos a ir a Gálatas 3:24, por favor. Ok. Vamos rápido. Hermanos sugieres, por favor. ¿Dónde están los sugieres? Ahí les encargo, por favorcito, hermanos, porque todo eso me distrae muchísimo a mí. Después yo empiezo a decir que el Señor ya vino o que no viene, y se imagina, hermano, lo que queda grabado. Sería terrible, ¿no? De repente diga, no, el pastor está enseñando que ya el Señor ya no viene, que ya vino. Y luego cuando la gente no está prestando atención, también dice amén. Y también queda grabado el amén. ¿Sí? Como aquella viejecita que estaba predicando el predicador, decía, y las almas se van a ir para el infierno. Dice la viejita, amén. ¿Cómo que amén? No, no amén. Imagínense. 3:24. Muy bien. Dígame un fuerte amén cuando lo tenga. Dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos ¿a quién?
a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Vamos a volver a leer el pasaje. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la ley. Que el Señor añada bendición a su palabra, hermanos. Justificados por la fe, dice también ahí. Bueno, yo nomás quería quedar con usted, pero está bien, justificados por la fe, pues. A fin de que seamos justificados por la fe. Perfecto. Y le quiero compartir el gobierno Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento, rapidísimo, tocando simplemente algunos pincelazos sobre lo que tiene que ver con el gobierno del reino de Dios y también de cómo ha venido, hermano, la transición. No sé si me abres un poquito, Sergio, el micrófono acá, por favor. De cómo ha venido la transición a irnos ilustrando paso a paso el trabajo, ¿verdad?, que Dios, el Padre, ha ido desarrollando en medio de su plan, porque es tremendo, hermano, el plan de Dios. Estaba viendo un testimonio, gracias, hermanos. Estaba viendo un testimonio de una jovencita, hermano, que estaba dando hace unos días atrás un testimonio fresquecito de cómo el Señor la llevó al infierno y cómo la llevó al cielo. Y me impresionó mucho porque yo creo en lo sobrenatural. Soy muy creyente de lo sobrenatural. No soy místico, quiero decírselo. Por eso no estoy de acuerdo con todo lo que es de carácter espiritual, exageradamente hablando, sino que me refiero a que sea una experiencia legítima de parte del Señor. Yo sí la acepto. Pero escuchando a esta jovencita el día de hoy hablar acerca de la experiencia que ella tuvo, cómo Dios le habló a través de un profeta con hora, con fecha, día en que ella iba a morir, y la experiencia que ella tuvo, y cómo el Señor la llevó al infierno para mostrarle cosas que, tal vez regrésemelo un poquito como lo tenías un poco, por favor. Cómo le mostró el Señor cosas que marcan a cualquiera. Yo me acordaba de mi experiencia, hermano, cuando a mí el Señor me alcanzó. Y en el caso de ella fue muy específica la experiencia, muy, muy específica, pero algo que me impresionó, que la hermana mencionaba, era la luz, el resplandor que ella miró. Yo también lo vi, el resplandor cuando a mí el Señor me alcanzó. Esa fue mi experiencia, fue mi conversión. A mí me predicaron muchos predicadores, quiero decírselo, llegaban hasta mi casa a hablarme del evangelio, yo no lo creía. Nosotros nos juntábamos con algunos jóvenes a apedrear algunos eventos cristianos. Pues usted sabe, era una fascinación de jóvenes movidos por el diablo. No sabíamos, en ignorancia lo hicimos, hermanos. Hicimos algunas cosas equivocadas con los papeles de la Biblia también, desde luego. Y por el otro lado, no teníamos esa fe que hoy guardamos con celo, hermano, y con sinceridad, porque no teníamos la revelación de Jesucristo en nuestra vida. No teníamos la experiencia. Pero un día el Señor, en su misericordia, me habló sin conocer yo al Señor. Había oído, ahora sí, como Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, dijo él, después de la situación que pasó. Porque él pensaba que conocía a Dios. Usted sabe que hay mucha gente que piensa que conoce a Dios. Y le dicen, mira, yo traigo a Dios aquí, mira que Dios, yo también creo en Dios, pero sus obras son malas.
sea, manifestando el hecho de que en realidad ellos no conocen a Dios, porque una persona que conoce a Dios, sus obras van a reflejar lo que dice, la fe que mantiene. No es decir, yo conozco a Dios y mis obras son malas. Y entonces, escuchando a esta jovencita me hizo reflexionar y pensar en la experiencia que yo tuve con el Señor. Cuando a mí me alcanzó el Señor, cuando a mí me llamó el Señor. Y lo que ella hablaba y que mencionaba me hablaba a mi corazón y me recordaba y me decía, tienes que recordarle a la iglesia la importancia de ordenarse especialmente en esta área, hermano. En lo que es el conocer el gobierno que se mueve en el reino. ¿Cuántos quieren o van a ir a la presencia del Señor? Levante la mano todos los que no quieren ir a Dios. Todos los que no quieren estar con Dios, levante la mano. ¿Todos quieren estar con Dios? ¡Buah! ¡Qué bendición, hermanos! Tenemos una iglesia llena de creyentes. En este día no va a haber problema para predicar. Todo mundo con reverencia, con temor, con amor al Señor, escuchando la palabra de Dios, ¿correcto? ¿Sí? Todo mundo quiere ir con Dios. Pero cuando revisamos nuestras obras, muchas veces le faltamos el respeto a Dios con nuestras obras. Eso habla de no sujetarse, no respetar el gobierno que Dios establece en su reino. Y las cosas que esta joven hablaba eran cosas, hermano, que la verdad son bien fuertes cuando alguien las comenta, pero cada quien tiene su experiencia. Yo ruego a Dios que el Señor un día lo saque del cuerpo y lo lleve a las profundidades de la tierra como lo hizo conmigo, para que usted se afirme en la fe y que realmente su experiencia lo cambie, porque si su experiencia no lo cambia, y usted dice que tiene muchas experiencias, sueños, visiones, visitaciones, ángeles, y no cambia, mentira. Ese no es Dios. Porque cuando Dios da algo es para cambiar. Si no, no fue Dios quien lo dio. Espero que me esté dando a entender, hermanos. Y por eso cuando vemos de cerca lo que yo le menciono, la importancia que la iglesia se ordene en el gobierno, hermano, en el reconocer a una autoridad, reconocer a Dios, es vital porque solo tiene una vida para hacerlo. En este momento en el infierno hay miles y miles y miles de personas, hermanos, que están maldiciendo al Señor posiblemente, que están lamentándose de no haber creído en el Señor, de haber desaprovechado, haber menospreciado la oportunidad de haber sido salvos, de haber conocido al Señor, y ya no tienen la oportunidad. Y en este momento hay miles y millones de personas, 7.8 billones de seres humanos que hay en la tierra, y el gran porcentaje de ellos, hermano, dije el gran porcentaje, no son creyentes, pero todos quieren ir a Dios. Pero el gran porcentaje no cree en Dios, no reconoce a Dios, no respeta a Dios, no se somete al gobierno de Dios, no obedece la palabra del Señor, pero quieren ir con Dios. O sea, es como controversial, ¿no le parece a usted, hermano? Que en este momento hay miles y miles de almas que quisieran estar en la posición de Lázaro el mendigo y ya no tienen oportunidad porque están en la posición que eligieron en la tierra cuando vivían como con desenfreno, ignorando a Dios, diciendo que creían en Dios, que amaban a Dios, pero nunca respetaron a Dios, nunca se sujetaron a Dios, nunca amaron su palabra, ni siquiera se conocían Juan 3:16 de memoria. Espero que no haga un examen aquí y usted me salga que tampoco se lo sabe, hermano. Sería una vergüenza para mí como pastor.
Por lo menos que usted se sepa Juan 3:16, ya que le pregunte a alguien y le diga, a ver, dígame de memoria Juan 3:16. Y usted salga y diga, ahorita, un niñito así, yo ahorita lo digo, pastor, usted no se preocupe. Pero que no lo dijera, hermano, me sentiría muy avergonzado. Yo preguntaría inmediatamente, ¿dónde ha estado usted en los cultos cuando yo predico? Que hay que leer la Biblia, que hay que obedecer la palabra del Señor, que hay que sujetarse al gobierno del Señor. ¿Me explico, hermanos? Entonces, cuando hablamos, mire, no voy por ahí, pero quiero mencionarle ese punto solamente, pero cuando hablamos del gobierno, Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, tenemos que entender por qué. Es que Gálatas 3:24 habla de una ley que viene a ser un ayo. Espero que usted comprenda lo que ya entienda con claridad lo que es un ayo. ¿Cuántos entienden el concepto de lo que es ser un ayo, hermano? Levanten la mano los que no lo entienden. No tenga pena, no lo voy a regañar. Nomás que todos lo saben, vamos a hacer un examen por aquí, a ver, defínanme lo que significa ayo. Estoy bromeando, no lo voy a hacer, ¿verdad? Pero espero que me levante la mano. Si usted no lo sabe, dígalo, pastor, yo no lo sé, yo se lo voy a explicar con mucho gusto. Un ayo es simplemente una persona que conduce a un chiquito, niño pequeño, hermano, y que lo conduce cuidándolo para que pueda él atender, hermano, a su crecimiento. En pocas palabras, parte de la cultura judía era esa de ponerle un maestro, un tutor a un niño pequeñito durante cierta edad para que pudiera cuidarse y como los niñeros, para que mejor me entienda. Las niñeras, hermano. Era un niñero, ahí está, más claro, que cuidaba al niño en su desarrollo. Entonces, usted se da cuenta que la Biblia dice que la ley vino a ser, hermano, un ayo. Vino a ser un ayo para conducirnos a Cristo. O sea, vino a ser prácticamente un niñero. ¿Me doy a entender, hermanos? Un guía. Un conductor que nos iba a conducir a Cristo Jesús. Pero no era en sí quien realmente nos iba a conducir al rey, hermano del reino. ¿Quién es el rey del reino? Cristo. ¿Quién es el que gobierna? Cristo. ¿De quién somos súbditos? Aunque no nos guste la palabra súbdito, de Cristo. Hermano. Súbdito, ¿por qué? Porque nos sujetamos a lo que dice su palabra. Y si no nos sujetamos a lo que dice su palabra, pues entonces no, hermano, estamos en el orden del Señor respetando a Dios. Así de sencillo. Ahora, la ley, hermano, el Señor la dio, pero antes de eso yo quiero ir explicando un poquito de lo que sucedió para que se llevara a cabo, hermano, el plan de Dios y llevarnos a su reino. Ahora, quiero explicar, en el reino el gobierno ha sido siempre claro. Dios tiene súbditos, diga conmigo, Dios tiene súbditos. Yo soy uno. Y a quien le da autoridades para que le ejerza a pesar de espíritu anarquista. Solo se debe de tener conciencia de cómo se ejerce la autoridad en la iglesia, hermano. O sea, no llegar a decir, tengo autoridad, tú eres mi súbdito. Me explico, con muchas personas que quisieran hacerlo. Pero yo le voy a decir algo. Elías tenía, hermano, su discípulo que le servía. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba, hermano? Eliseo tenía a su súbdito que le servía. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Jesse. ¿Sí? ¿Quién más tenía súbditos, hermano? Perdón que se lo diga, Jesús tenía súbditos en la tierra. ¿Sí o no? David tenía escuderos. O sea, lo que yo le quiero
a usted ir mostrando que en la Biblia se habla siempre de el gobierno, y cuando hablamos de gobierno, desde luego estamos hablando de autoridad. No podemos, hermano, decir, yo voy a gobernar si no tengo autoridad. ¿Cómo voy a gobernar si yo no tengo autoridad? Si yo voy a tener la voz de mando si yo tengo autoridad de algún lugar. Aún legalmente hablando, hay cosas que recuerdo antes, hace algunos años atrás, cuando nosotros pedimos que nos ayudaran a sacar a los jóvenes que estaban aquí a las autoridades. Ellos nos dijeron a nosotros, tienes que llamar al departamento de policía y autorizar. Y tienes que poner signs que digan private, privado. Si no nosotros, eso me lo aclararon a mí, no podemos llevarnos a nadie. Pero cuando hay una orden, cuando hay letreros y se encuentra a una persona, nosotros tenemos la autoridad de llegar y llevarnos al que encontremos. Mire qué interesante, hermano. Aún así, ¿verdad? ¿Cómo funciona la autoridad? Entonces, yo quiero explicarle que en el Antiguo Testamento había una sombra de gobierno y en el Nuevo también. Por eso había un gobierno Antiguo Testamento o testamentario y el otro en el Nuevo Testamento, hermano. Ok, le voy a mostrar aquí rapidísimo. Tenemos los modelos de gobierno en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Usted lo puede ver ahí. Vamos a mirar rapidísimo, hermano, cuando el Señor empieza a establecer su gobierno y ordenarlo desde el Génesis. Génesis capítulo 35, verso 9. Usted empieza a mirar cómo el Señor desde este momento, porque aquí quiero detenerme un minutito rapidísimo. Porque antes de Abraham, no crea que el hombre se gobernaba solo. La pregunta es bajo qué orden, bajo qué gobierno estaban ellos gobernándose. Pero cuando vemos la llegada de Abraham, usted se da cuenta que el Señor le da promesas a Abraham. Y le habla de que de él iban a salir, hermano, príncipes, iban a salir sacerdotes, su descendencia iba a ser como la arena del mar, como las estrellas del cielo, y eso entendemos que está hablando de dos corrientes, dos descendencias que ahora las entendemos, hermano, pero que en aquel tiempo Abraham, yo imagino que se ha de haber puesto y haber dicho, pero descendencia del cielo, ¿acaso voy a tener yo hijos ángeles? O sea, él nunca pensó que por medio de la fe iba a haber iba a haber un nacimiento, hermano, de personas que iban a prácticamente a ser engendrados por el Dios mismo. El Dios que creó los cielos y la tierra. Hablaba con 3 jóvenes mormones el otro día enfrente de mi casa que me querían evangelizar. A mí me dio pena ofenderlos, hermanos, soy franco. Yo solo les hice una pregunta porque al fin y al cabo yo sé que la doctrina que ellos tienen, como yo se lo aclaré, es una doctrina que tiene muchas cosas equivocadas, que podría mencionarlas, conforme a lo que dice la palabra del Señor, pero lo único que yo simplemente fui motivado con esos 3 jóvenes fue a no quitarles el ánimo de hablar de Dios. Jovencitos, hermano, prefiero que hablen de Dios a otros que anden metidos en las drogas, o en las pandillas, o en las calles tirados como los que tenemos aquí afuera. Con eso estoy diciendo que esté de acuerdo con sus doctrinas, pero que sea el Señor que se glorifique en medio de todo eso. Pero les preguntaba yo algo, les decía, ¿qué me puedes hablar del nuevo nacimiento? Me decía, ¿estás hablando de que una persona vuelva otra vez a nacer siendo vieja? No, eso lo preguntó Nicodemo, le dije. Capítulo 3 del libro de Juan. Yo estoy hablándote del nacimiento que habla el libro de Juan, capítulo 1, verso 13.
cuando habla de un nacimiento de aquellos que reconocen a Dios y que nacen de un espíritu que viene de arriba. Y que ese espíritu es el que les vuelve a reconciliar con su Creador, que es lo que hoy estamos pidiendo a gritos, hermano, aún dentro de las iglesias, porque tenemos jóvenes, adultos perdidos, sentados en las bancas, escuchando a veces la palabra del Señor, y están más perdidos que uno que está allá afuera también. Que no sienten nada, absolutamente nada, pero ¿sabe por qué? Porque no han tenido un encuentro personal con el Señor todavía. Por eso no pueden respetar el orden de gobierno en el reino de Dios. Por eso no lo pueden respetar. Por eso no hay esa reverencia, no hay ese temor, hermano, ese espíritu de poder decir: yo vengo a la iglesia a escuchar la palabra del Señor, a aprender, a que Dios me dé una palabra, una sanidad, un milagro, me ministre, que haga algo, pero que no me deje salir igual. ¿Me explico? Pero Abraham no sabía cuando el Señor le dijo: te voy a hacer que tu descendencia sea como las estrellas del cielo. Abraham decía: pero ¿a qué se referirá Dios que voy a ser padre de hijos como de las estrellas? Porque Abraham entendió que iba a haber hijos celestes, hermano. Y le dijo: tus hijos van a ser como la arena del mar. Mi hermano, estaba escuchando un documental, me impresionó mucho. Usted sabe que nosotros como población, humanamente hablando, sobre la faz de la tierra, componemos de 7 billones 800 mil seres humanos. Eso era lo que estaba en el 2019. Ahorita no sabemos, ya con la pandemia creo que bajamos un poquito, no sé si aumentamos. Porque corremos el riesgo de que en la pandemia muchos padres se aprovecharon para hacer más hijos, hermano. Muchos se fueron, pero otros vinieron. O sea, no sabemos. Los judíos componen el 1% de la población mundial. Sin embargo, es sorprendente que tienen el 52% de influencia económicamente hablando en el mundo. En pocas palabras, ellos son los más ricos. O sea, ahí se cumple la promesa que Dios habló. A nosotros nos hace mucha falta reclamar la riqueza del cielo, hermanos. Nos hemos conformado con lo poco cuando también somos hijos de Abraham. Claro que somos hijos de Dios, hijos de Abraham por medio de la fe que estoy hablando hoy. Pero en realidad se nos ha olvidado nosotros reclamar y creer, como yo sé que ellos lo han hecho para defenderse, porque se sabe que, como dijo un gringo en una ocasión, money is power. Eso fue lo que dijo. Knowledge is money and money is power. Yo estoy de acuerdo con eso. Nadie puede, en la economía se funciona así, tú vendes algo, ya sea un servicio o un producto. Y ese tu servicio o el producto te va a crear a ti finanzas, economía. Y el dinero te va a dar, lamentablemente en el mundo, poder. El que tiene dinero tiene autoridad de decir sí o no. A menos que tenga una autoridad superior que venga del Señor y que Dios lo haya enviado, como a Moisés, que no era un hombre que tenía riqueza, pero tenía el respaldo del Señor, que llegó con el más rico a decirle que venía juicio sobre Egipto y que dejara ir al pueblo del Señor. Es diferente. Que el Señor te lo dé. Pero vemos a Abraham, hermano, aparecer. Y Dios se le aparece a Abraham y le da promesas. Y las mismas promesas que Dios le dio a Abraham, se las dio el Señor a su hijo Isaac. Y las mismas promesas que le dio a Abraham, a Isaac, Dios se las da a Jacob. Y aquí está el verso cuando Dios habla con Jacob. Note bien lo que dice, Génesis 35:9. Y Dios se le apareció de nuevo a Jacob cuando volvió de Padán-Aram y lo bendijo. Y le dijo: tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, porque Jacob significa engañador, sino que tu nombre será Israel, que significa gobernador de Dios. Diga conmigo: gobernador de Dios. Gobernador de Dios. O sea, en la mente de Dios, Dios estaba estableciendo
a uno que lo reconocían como engañador para que ahora fuera el gobernador. Mire qué cambio, está más interesante. Príncipe de Dios, le dijo, vas a ser. Gobernador, príncipe de Dios. Son las dos definiciones que explican, hermano, este término. Y el Señor se lo cambió. Como Abraham le cambió el nombre de Abraham, que es padre de elevación, Abraham, con una H, padre de multitudes, porque le prometió que le iba a dar multitudes. Y el Señor lo multiplicó. Pero la misma promesa generacional el Señor se la dio a Isaac y a su descendencia en Jacob. Pero en Jacob, note bien lo que dice aquí, el verso 11. También le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrá de ti y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que di a Abraham y a Isaac, a ti te la daré. Y daré la tierra a tu descendencia después de ti. Ahora, usted va a entender que esta descendencia que está hablando Dios son las 12 tribus que componen la nación de Israel. En pocas palabras, de los 12 hijos de Jacob surgieron los israelitas, hermano. Ya las modificaciones que vemos más adelante ya es punto y aparte, hablaremos en otro tema. Pero lo cierto es que de las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, hermano, descendientes del padre Abraham, sale lo que es la nación israelita. El Israel que conocemos, el Israel terrenal. Y a esas 12 naciones, hermano, a esas 12 tribus, hermano, perdón, no naciones, tribus, el Señor les da autoridad para que gobiernen. Por eso hay que entender que el número 12 en la numerología y en la Biblia significa número de gobierno, es gobierno. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces el gobierno del Antiguo Testamento se basó en 12 tribus de Israel que salieron de los lomos de Jacob, pero venían arrastrando, quiero que me entienda, hermano, la promesa que Pablo habla acerca de la descendencia de Abraham, cuando habla que el Señor le dijo a Abraham que en ti me serán benditas todas las familias de la tierra y en tu simiente. Pero no estaba hablando de la simiente de Abraham, estaba hablando de la de Cristo, hermano, que venía a establecerse. Y ahorita voy rapidísimo para no quedarme aquí atado, hermano. Pero el gobierno del Antiguo Testamento se basó en las 12 tribus de Israel que salieron de los lomos de Jacob. Por eso, hermano, los judíos terrenalmente hablando, que estamos hablando de estos 12, son prósperos donde quiera que vayan. El mundo ha querido matarlos. Para no ir tan lejos, tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial, los judíos fueron perseguidos. Más en la Segunda. En el nombre de Dios, Hitler, aparentemente apoyado por cierta iglesia mayoritaria de aquel entonces, quería establecer una mejor raza. Y tenía que matar al anticristo, decía él, hermano, entre comillas, que tenía que venir de los judíos. Empezó a matar a todos los judíos, especialmente en Alemania, y los persiguió por toda Europa. 6 millones de judíos que fueron asesinados en el holocausto, que se habló de aquel entonces, hermano. Pero ni aún así ellos fueron opacados. Los judíos, hermano, aunque es la minoría, están en todo el mundo. Dígame, ¿quién gobierna la economía en Estados Unidos? Los judíos. ¿Quién gobierna la economía en Europa? Los judíos. ¿Quiénes son las familias más ricas del mundo? Judíos. ¿Por qué? Porque Dios le habló, hermano, a Jacob, que iban a ser prósperos. Pero Dios le habló a Abraham que había 2 descendencias, una terrenal y una celestial. Y la terrena son ellos, pero las celestes somos nosotros. Ellos están ricos, nosotros estamos ricos, hermanos, solamente porque comemos tamales y chile.
Dijo un gringo un día: tengo miedo que este perro me vaya a morder porque no sé si le vaya a caer bien o no. Otro dijo: quiero que ese perro me muerda porque si me muerde se va a enchilar de seguro por tanto chile que como. Pero la iglesia se ha conformado, hermano, con mirar simple y sencillamente un desarrollo y no ha logrado entender lo que Pablo habla acerca de que la ley que gobernó en el Antiguo Testamento como parte de una de las puertas de gobierno, dije puertas de gobierno, ya le voy a explicar por qué, hermano, es simplemente el ayo en el plan divino de Dios para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe en Él. Y seamos prácticamente, ahora sí, hermano, como dice la Escritura, injertados, adoptados, abrazados y reconciliados con Dios para recibir las mismas promesas que Dios le dio a Abraham. Dios no nos llamó para que no fuéramos influencias, hermano. Perdónenme usted está muy equivocado. Dios nos llamó para que fuéramos influencias. Dios nos llamó para que si abríamos un negocio prosperara. Dios nos llamó para que si abríamos un hoyo saliera agua como Isaac, hermano, lo hizo en medio del desierto. Como lo hizo Jacob, que cuando le pelearon los pozos de Abraham y de Isaac, él dijo: no importa, yo tengo un Dios que a mí me va a mandar que venga el agua donde sea. Voy a abrir otros y le regalo esos. Abrió otros y salió agua. De seguro el Señor le quitó a aquellos y se la mandó a él. Porque cuando Dios te da autoridad para que gobiernes, hermano, la autoridad se va a ver en el respaldo que Dios te dé. Ahora, si tú tienes una mente de pobreza, hermano, y una mente de súbdito, pues yo te entiendo, no has entendido el gobierno del reino de Dios. Y tenemos que revisar las sombras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento para entender que el Señor no nos puso como cola, sino como cabeza, hermano, para que estuviéramos arriba y aprendiéramos a tomar autoridad en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué te quejas de que no tienes, hermano, si tienes un Dios tan grande? ¿Por qué te quejas de que te quitaron el trabajo y lloras como que si no conocieras a Dios? ¿Por qué te quejas por cosas, hermano, mínimas, de que posiblemente no puedas tener lo que puede tener otro cuando tú puedes tenerlo, cuando tú puedas y aprendas a clamar al Señor y que Él te lo dé? Solamente hay que entender cómo funciona el gobierno del reino, hermano, para poder lograr todo esto. Ahora, sigamos adelante rapidísimo para entender que el gobierno del Antiguo Testamento se basó en las 12 tribus de Israel que salieron de los lomos de Jacob. Mientras que en el Nuevo Testamento, en los 12 apóstoles que salieron de los lomos de Cristo. ¿Qué hizo Jesús? Voy a establecer el reino. Lo voy a empezar a hacer en los corazones. Vamos a hacer un cambio que dice Pablo, que la ley va a conducir a mí. Vamos a hacerlo. Levanta 12 apóstoles. Por eso un día se va, hermano, al monte y deja a todos sus discípulos abajo, a todo su discipulado. Era un gran grupo de discipulados y se va toda la noche a orar. Y cuando él regresa de la montaña, la meta que él tiene es establecer 12 gobernadores. Le pregunto yo a usted, ¿eran gobernadores los apóstoles o no lo eran? Claro, estaban en proceso. Hermano, uno tenía una mentalidad de tirar la red y pescar. Por eso hasta el final, cuando el Señor, hermano, resucita y ellos no saben que había resucitado, el Señor los encuentra otra vez tratando de pescar. Ya hasta se les había olvidado pescar. Y el Señor les pregunta, dice: ¿qué están haciendo? Pues, Señor, estamos tratando de pescar. Va a ir más adentro. Pero si no hemos pescado nada toda la noche, ustedes vayan, hombre. Sí, aprendan a sujetarse, caray. Les dijo el Señor. Sigan instrucciones. Métanse más dentro y tiren a la derecha. ¿Les funcionó o no les funcionó?
Por eso, hermano, cuando vemos el gobierno del reino, hay que entender que en el gobierno del reino hay súbditos. En todo gobierno hay súbditos. Llámelo como usted le llame, pero son súbditos. Cuando se habla de un súbdito es porque alguien tiene que sujetarse, ya sea por amor como el esclavo o por obediencia a su señor o por respeto a su autoridad. No tiene que sujetarse. Diga conmigo amén. Que amén tan más aguado, pero se lo voy a valer, hermanos. Es que no es fácil sujetarse. No es fácil decirle a alguien, usted no lo haga y que la gente se sienta bien, ¿correcto? ¿Verdad que no es fácil, hermano? Tendría que tener un gran espíritu de sujeción para decir, oh, aleluya, es que tengo que sujetarme por amor, por obediencia o por respeto. Bueno, entonces, vemos a los 12 apóstoles, hermanos, que salen de los lomos del Cordero. Pero el Señor los estableció para que le ayudaran a, vamos, dígalo conmigo, a gobernar. Por eso les dio, los llamó, dice el Señor. Cuando bajó, los llamó y le dijo, tú, fulano de tal, venga, hasta Judas llegó, hermanos. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Les delego autoridad. Vayan y hagan. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso, hermano? Delegación de autoridad para hacer. Dígame, en esa delegación hasta Judas el traidor le funcionó haberse sujetado. Venía impresionado de cómo los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús. Cómo las sanidades salían, hermano. Cómo la gente era cautivada por el mensaje. Él venía emocionado a hablar con el Señor. Aunque en su corazón había traición. Por eso hay que tener cuidado, hermano, con los Judas. Es mejor ser un Tomás a ser un Judas. Pero es mejor ser un Pedro a un Tomás. Pero es mejor ser un Juan que un Pedro. Con todo respeto lo digo de Pedro. Porque Juan, hermano, si bien es cierto, salió huyendo, dicen algunos, cuando apresaron al Señor, pero por lo menos no lo negó públicamente. Y Pedro la jugaba de muy gallito. Usted, pastor, aquí échemelo, yo me lo aviento. Abramos la iglesia, pastor, a las 5 para llegar a orar. El primer culto llega el gallito ese desplumado. Y de ahí para adelante nunca más aparece. Es gente emocionalista, hermano. Que nomás le gusta ir mover el hormiguero, pero no, al final no hace nada. Así era Pedro también. Lo tuvo que cambiar el Señor. Pero Juan recibió la mayor revelación que todos los apóstoles recibieron. Y aunque lo quemaron en un bote de aceite cuando estaba preso en la isla de Patmos por predicar el evangelio, no negó al Señor nunca. Y hay muchos que por una guiñada de ojos niegan al Señor. Por un trabajo lo cambian. Por un viaje. Por unas vacaciones. Por un partido de fútbol, hermano. Increíble. Dejan un culto. Y piensan que eso es algo que le va a agradar al Señor cuando ahí hay un espíritu anarquista y de rebelión. ¿Qué dice la Biblia? Buscar primeramente el reino, ¿correcto? Vamos, dígalo conmigo, buscar primeramente el reino. Buscad primeramente el reino, dice la Biblia, ¿no? Primero el reino y su justicia. Y de ahí, todo lo demás viene por. Entonces no es primero buscar la añadidura, lo que nos satisface, lo que pensamos que queremos porque nos falta la fe. No es busca primero el reino y la justicia y el Señor va a ver que tu corazón está en buscar primeramente el reino y su justicia y Él te va a ir añadiendo y añadiendo porque esa es la promesa de Dios. Si el Señor se lo dijo a Abraham, hermano, que lo iba a multiplicar y lo iba a prosperar.
y nosotros somos descendientes de Abraham por la fe en Cristo Jesús. ¿Me entiende? Ahora, Jesús, hermano, miró los gobernantes del Antiguo Testamento y dijo: voy a levantar 12 del Nuevo. Y levanta 12, hermano, que le ayudaran a gobernar. Y los establece como apóstoles. Y por eso ya en el Nuevo Testamento el gobierno fue repartido, hermano, entre, número 1, Cristo con los 12 apóstoles. Y número 2, con el Espíritu Santo y los 5 ministerios y ayudas ministeriales. En pocas palabras, usted se va a dar cuenta que el Señor estableció un gobierno apostólico de 12 hombres. Pero cuando Él se va a ir, le dice a los apóstoles: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no viene el otro. Yo me imagino que los apóstoles dijeron: Señor, pero ¿cuál otro? Si contigo basta. No, dice el otro, que tiene que hacer una función. Y ahí les habla del Paracletos, el Espíritu Santo. Uno igual, al lado, con la misma función, la misma esencia. Y hermano, que viene a funcionar de una forma espiritual, que él ya físicamente hablando ya no iba a estar, pero en cuanto el Señor se fuera, a los 50 días de el Señor haber resucitado, vendría el Espíritu Santo. Porque fueron 40 días de parusias, ¿correcto? Y a los 10 días de espera de los apóstoles en el aposento alto, vino el estruendo en el día de Pentecostés. O sea, la fiesta de las cosechas, hermano, y se fue derramado el Espíritu Santo y empezaron a hablar otras lenguas conforme el Espíritu les daba que hablasen. Y desde ese momento vino lo que se conoce como la era del Espíritu, que viene a establecer el gobierno del reino de Dios en la tierra, en la iglesia del Señor. Y por eso se levantan 5 ministerios, hermanos, dados por Cristo, pero certificados y ungidos por el Espíritu Santo. De manera que si el Espíritu no los aprueba, no hay función. Y se levantan ayudas ministeriales, hermano, desde ese momento, que vienen a administrar la iglesia. Pero esto habla de gobierno. Yo quiero que usted me vaya entendiendo que está hablando del gobierno del reino, hermano. O sea, cápteme lo que le quiero decir. Desde el origen de la humanidad hasta el fin de la humanidad, va a haber siempre a quien tenemos que sujetarnos. Qué emocionante, amén. Dijeron, hermanos, que hasta me motivan a predicar una hora más. ¿Sí? Va a haber. ¿Y sabe qué? Le tengo una noticia a usted que no le gusta sujetarse, obedecer, ni reconocer autoridad, hermano, ni por respeto, ni por nada. Le tengo una mala noticia. Si usted piensa ir al cielo, allá es donde más se va a tener que sujetar uno al Señor. Sin opciones. Entonces, mire, Jesús levanta 12 apóstoles, le ayudan a gobernar. Jesús se va, y cuando el Señor asciende y es recibido por ángeles en los aires y escondido, llevado, hermano, a las alturas, a los 50 días desciende el Espíritu Santo y levanta 5 ministerios. Diga conmigo: 5 ministerios. Entre ellos está el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestros. Usted lo va a ver, hermano, en los evangelios en función a los 5 ministerios, pero no los va a ver específicamente declarados. Se habla del profeta, se habla del apóstol en los evangelios, pero no se habla del maestro, del evangelista, a menos que se refiera a Felipe. Pero ni aún así, hermano. Lo menciona solamente en el libro de los Hechos, lo menciona aquel evangelista. Capítulo 21. Pastor Jesús.
Cuando mira las ovejas desamparadas, descarriadas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Porque las miró desorientadas, hermano, a todas las ovejas. Pero cuando ya vemos la venida del Espíritu Santo, miramos una estructura de gobierno que el Señor establece a través de los 5 ministerios y las ayudas de los ministerios. Yo por eso decía la otra vez que realmente la iglesia, hermanos, los ancianos deberían de llamarse ayudas ministeriales. Nosotros tomamos tradicionalmente el término de decirle a alguien anciano, pero bíblicamente hablando, un anciano era un ministro primario. Y una ayuda ministerial era una persona que ayudaba al anciano. ¿Me está siguiendo, hermanos? Pero la ayuda ministerial recibía una delegación de autoridad para que la ejerciera y se le respetara su autoridad. Especialmente cuando el pastor no está, hermanos. Ya delegado a ancianos, y los ancianos o las ayudas ministeriales dirigen la iglesia correctamente, la iglesia tiene que aprender a respetar. Diga conmigo, súbditos. Siempre va a haber cuando hay una autoridad. Puede hacerlo por amor o por imposición. Mucha gente que no sabe, hermano, ejercer su autoridad y abusan de su autoridad. Pero eso no quita el hecho de que realmente haya súbditos. Un súbdito es alguien que tiene que someterse. Por amor, por respeto o por reconocimiento de autoridad. Por lo que sea. Note cómo en el reino la autoridad, hermano, es importante. Muy rápido. Si vemos en Apocalipsis, lo vemos en la muralla en reconocimiento de su gobierno. Usted lo va a mirar ahorita aquí, Apocalipsis capítulo 21, verso 12. Cuando habla de la muralla de la ciudad. Dice que tenía un muro grande, alto, con 12, ¿qué dice, hermano? ¿No lo oí? ¿Tenía qué? 12. Entonces el gobierno antiguo testamentario eran, diga conmigo, puertas donde Dios manifestó su reino. Ya se lo voy a explicar ahorita rapidísimo, hermano, así brevemente para que lo entendamos. Y en las puertas 12 ángeles, y en ellas había nombres escritos que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Pero note esto, hermano. Había 3 puertas al este, 3 puertas al norte y 3 puertas al sur y 3 puertas al oeste, como en Jerusalén, ¿no? El muro de la ciudad tenía 12, ¿qué dice, hermano? Cimientos, y en ellos estaban escritos los 12, ¿qué? Nombres de los 12 apóstoles o gobernadores del Cordero o con el Cordero. Entonces, note usted, mientras en el Antiguo Testamento había puertas donde Dios establecía gobierno, en el Nuevo el Señor establece fundamentos. Fundamentos, diga conmigo fundamentos. Por eso, ahora en Cristo Jesús se están estableciendo fundamentos de gobierno en el reino de Dios. Y el Señor los establece. Mientras que en el Antiguo Testamento se vio una muralla protectora, hermano, aquí vemos estos. Al que se abrieron puertas, hermanos, en la que se abrieron puertas, perdón, como en el tiempo de Enoc. Vamos a mirar aquí. Déjenme le explico bien esto. Mientras que en el Antiguo Testamento se vio una muralla protectora, al que abrieron puertas, que se abrieron puertas, me estoy refiriendo, a veces mi expresión es un poquito confusa, pero lo que yo estoy tratando de decirle, hermano, es de que en el Antiguo Testamento se ve por Apocalipsis que lo que funcionó fueron puertas donde Dios trasladaba su forma de gobernar. Y le voy a dar unos ejemplos rapidísimos para no meterme tanto en esto, hermanos. Pero vamos a hablar un poquito el tiempo de Enoc. ¿Quién ministró a Dios? Si no él. Y le apoyaban los vigilantes que cayeron con las hijas de los hombres. Entonces, mi pregunta aquí, debería haberle puesto el signo de interrogación. ¿Quién
ministró a Dios en el tiempo de Enoc? Esa hubiera sido la expresión correcta. ¿Quién, hermano? Usted se va a dar cuenta. Enoc se dedicó a conducir al pueblo a Dios en su tiempo. ¿Bajo qué evangelio? ¿Bajo qué pacto? Bajo una puerta de autoridad que el Señor le dio. Por eso tenía ángeles que lo respaldaban, ¿correcto, hermano? En el tiempo de Enoc había ángeles. Y el hombre se pasó 300 años obedeciendo a Dios, hermano, culto tras culto. Y los ángeles lo respaldaban. 300 años, porque 65 él tenía cuando le entregó su vida al Señor, reconoció al Señor y se arrepintió y se convirtió y vivió 365 años. Y vivió 300, hermano, cubriendo, siendo una cobertura, siendo una puerta. Lo que yo quiero que usted me entienda. Una puerta del reino para gobernar. ¿Por qué cree que en Babel los hombres, cuando en capítulo 11 intentan clonar la forma de gobernar, hermanos, se unen para abrir una puerta del cielo que era Babel? Y edifican una torre de ladrillos, hermano, alianzas humanas, donde estaban estudiando los astros para descubrir secretos y poder ver, a ver cómo podían brincarse el gobierno del Señor. Y levantan Babel, que su traducción arcaica significa precisamente, hermano, puerta de Dios o puerta del cielo. Querían abrir una puerta donde pudieran gobernar. Entonces, para mí Enoc fue una puerta. Dios había establecido a Adán como una puerta, pero cayó. Se vino abajo. ¿Por qué cree que el diablo lo tiró, hermano? Para robarle. ¿Quién le entregó la autoridad al diablo de la tierra si no fue Adán? Si Adán se hubiera mantenido, el enemigo no tuviera autoridad sobre este mundo, hermano, porque el Señor se lo había dado a Adán. Pero cuando el enemigo logró penetrar y entrar a la casa de Adán, lo saqueó. ¿Por qué cree que el Señor le dijo que lo puso en el huerto para que lo cuidara y que más hiciera? Lo labrara. Ahora, si no había enemigos, ¿para qué entonces tiene que cuidarlo? Dios sabía que había enemigos fuera del huerto, pero Dios había puesto a Adán y le había dado autoridad, hermano. Pero viene el adversario y lo hace pecar, lo tira cuando penetra a su casa y le quita la autoridad y se establece en autoridad. Pero Dios levanta puertas de autoridad. Viene Enoc, respaldado por vigilantes, ángeles, hermano, que venían a apoyar su trabajo. No sabemos mucho de Enoc. Lo único que sabemos es a través del libro de Enoc, que es un libro apócrifo, y algunos otros versos que habla la escritura. Lo que sí sabemos es que fue un hombre que se guardó para el Señor por 300 años. Por favor, hermano, usted que lleva 3, 4 años, 10, 15, no diga, ay, qué cansado estoy de ser cristiano. Eso de estar obedeciendo a Dios todo el tiempo, ay, qué tedioso. Antes no le tenía que entregar cuentas ni al pastor ni a nadie. Y ahora, mi hermano, si usted piensa ir al cielo, a la presencia del Señor, grábese bien que tiene que aprender primero a reconocer autoridad en la tierra. Si no, va a tener problemas de entrar. Escuchaba a un pastor hablar hoy acerca del Bimá, porque usted sabe que hay diferentes corrientes. Yo tengo una postura que yo creo que es la más correcta, en lo personal lo digo, de acuerdo a lo que yo he revisado. Y algunos creen que el Bimá va a ser cada vez que una persona, que es el tribunal de Cristo, se muere una persona, lo pasan al tribunal y lo pasan. Él decía que esa es la forma que él cree. Yo más bien creo que el Bimá es cuando viene un día que el Señor va a juzgar a los que resuciten. Y les va a pesar sus obras. Y algunos van a tener que pagar las consecuencias, porque ahí usted sabe bien claramente que la Biblia dice que van a ser juzgadas nuestras obras buenas y malas. Dice que van a ser recompensadas las obras, hermanos.
hechas en el cuerpo, sean buenas o sean malas. Entonces, cuando habla de recompensa, buena o mala, ¿qué le habla a usted de eso, hermano? Que aún en ese lugar, en ese momento, va a haber un juicio, no para condenación del alma, pero sí para condenación de herencia, de pérdida, de galardones, de jerarquías, de lugares, de glorias, donde se van a perder por no haber obedecido, hermano. Y entre esa obra está aprender a reconocer autoridad. Diga conmigo amén. Porque en el reino de Dios, esa palabra, hermano, es muy conocida. En el mundo, muy debatida. En la iglesia, una controversia total. Usted se va al internet, usted encuentra disque predicadores que quieren ir al cielo, hermano, o que creen en el Señor, pero que están enseñando a través de sus mensajes a no respetar autoridades superiores. Aún niegan, como dijo Judas, hermano, y Pedro, a las autoridades superiores y blasfeman en contra de ellos. Cuando en el reino de Dios se mueve por jerarquías de autoridades. ¿Me explico, hermanos? Eso lo vemos claramente plasmado en el Antiguo Testamento. Dios siempre ha establecido órdenes de gobierno. Por eso estableció 12, que representaban las 12 puertas de gobierno del Antiguo Testamento. 12 puertas, hermano, en el Nuevo Testamento. 12 cimientos, perdón, en el Nuevo Testamento. Y había respaldo. Podemos ver también cómo se gobernó en el tiempo de Noé, hermano. En el tiempo de restauración en Noé. O sea, cómo ministraban a Dios, ¿no? ¿Cómo le hacían, hermano, para ministrar al Señor? Si Noé levantaba altares, no había sacerdocio, no había ley. Pero había gobierno de Dios. ¿Me explico? El gobierno siempre ha existido. Y siempre que hay gobierno, hay autoridades. Digan conmigo amén. Entonces vamos a ir a Abraham. Abraham se ve el comienzo del desarrollo del plan de Dios para llevarnos a la gracia, para luego dar la ley que nos conduciría a la gracia en Cristo Jesús, conforme a Gálatas 3:24, el que estoy hablando hoy. De manera que la ley ha venido a ser nuestro, que dice, ayo. Diga conmigo, ayo. Pónganlo en la pantalla, por favor, hermanos, allá en cabina, por favor. Nuestro ayo, por favor, les encargo a los hermanos que menos, para que nos ayuden con los versos, por favor. Para conducirnos a quién, hermanos, a Cristo. Nuestro ayo. Es como agarrar a este niño. ¿Cómo se llama tu niño? Jeremías. Ven, mijo, dame la mano, rápido. Como David, perdón. No es Jeremías, Jeremías creció. Dame la mano, David. Ven, te voy a llevar a tu mamá. A ver. ¿Qué pasó? ¿No es tu mamá? ¿Dónde está tu mamá? Ah, bueno, lo voy. Esa es la ley. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Conduce a quién? A su mamá. Así es la ley. Él lo que hizo, conducirnos a la persona específica. Yo podría hablar aquí muchísimo. No nos condujo una religión, no nos condujo una secta, un nombre. A una persona nos condujo al dador de la vida. Pero para que eso sucediera, el Señor tuvo que utilizar puertas para establecer su gobierno durante generaciones, hermano. Hasta que vino la promesa de Abraham y luego vino el tiempo de la ley que nos condujo a Cristo. Por eso hoy es importante hablarle a nuestros hijos, hermanos, de Cristo, a nuestra familia, a la gente, porque mucha gente se está perdiendo, se está yendo para el infierno y nadie dice nada. Y los tenemos sentados en las iglesias, hermanos, a veces y perdidos en otro culto y no en el culto del Señor. ¿Me explico? Entonces, vayamos rápido para ir casi cerrando, hermanos, para no atorarme aquí, porque vamos a seguir hablando mucho más de esto. Los 12 apóstoles de oficio, usted los va a mirar,
Nos condujeron a la gracia en Cristo Jesús. Y por eso vemos 12 apóstoles de oficio, hermano. Apostólico. Y apóstoles y ministros del Espíritu que manejan dones ministeriales cubriendo a la iglesia hoy en día. ¿Dónde vemos la autoridad reflejada? En los ministros. Me gusta, no importa que le guste, está la autoridad reflejada ahí. Si usted tiene un problema de desobediencia, de sujeción, de anarquismo, cámbielo, porque va a tener un problema cuando llegue al Bimá. ¿Estamos todavía aquí, hermanos? Va a tener un gran problema cuando llegue al encuentro con el Señor. Porque el reino de Dios es un reino donde se mueve, hermano, en autoridad. Vamos a concluir rapidísimo con esto. Y lo voy a dejar pensando. Regularmente la muralla en el Antiguo Testamento era para proteger la ciudad. Porque la ciudad tiene, hermano, ¿por qué la ciudad tiene murallas si no hay enemigos? Igual que Adán en el huerto. Porque Dios le dijo a Adán: quiero que cuides el huerto, que lo protejas si no hay enemigos. ¿Por qué en aquel tiempo la ciudad, hermano, va a tener una muralla si no hay enemigos? Aquí sería to be continued, ¿verdad? Porque ahí estaríamos hablando de la predicación de la iglesia en las regiones celestes. ¿Qué evangelio vamos a predicar? El de Cristo. ¿A dónde vamos a llegar? A las regiones celestiales a predicar a las huestes y potestades y anunciar las grandezas, las riquezas de Cristo. ¿Qué vamos a hablar? Del reino de Dios. ¿Un reino de qué? Obediencia. Un reino de respeto, de sujeción. Un reino donde se tiene que respetar y reconocer autoridad. ¿Qué sucede cuando tú reconoces y respetas autoridad? Dios derrama las bendiciones sobre tu vida. Dios las derrama, hermanos, las bendiciones. Pero la iglesia en el tiempo que viene estará predicando el evangelio en las regiones celestes, hermanos, a huestes y potestades, hablándoles del sacrificio de Cristo en la tierra. Y ahí se cumple lo que dijo Hebreos, y Pablo, y Hebreos, cuando dice casi todo es purificado con sangre, es un pasaje. Pero el pasaje más correcto sería que Él vino a reconciliar las cosas que estaban sin reconciliar, tanto en el cielo como en la tierra. Si usted me pregunta si hay creaciones que están en rebelión en contra de Dios en los cielos, sí las hay. ¿Quién va a ser encargada de ir a reconciliarlos? La iglesia. La iglesia. ¿La rebelde? No. La que tenga la imagen del primogénito de entre los muertos. Aquella que tenga, hermano, el reconocimiento y respeto a la autoridad establecida en Cristo Jesús, Señor nuestro, ahora que estamos en la gracia y hemos salido de leyes como las del pasado. Póngase de pie, damos gracias al Señor para no avanzar más en esto. Oremos al Señor. Oremos al Señor y pidamos al Señor, hermanos, un espíritu de sujeción, un espíritu de reverencia, de respeto, un espíritu de reconocimiento, de autoridades, de lugares, hermano, que el Señor nos lo dé para que podamos respetar y ser bendecidos. Pidamos al Señor un espíritu que nos ministre. No voy a decir que cante el canto, el hermano Elías que estaban ministrando, pero ese canto, David lo decía, pero el Señor es más poderoso que muchas aguas, más poderoso que el mar.